y vamos a oír la voz de Dios. Y es que cada uno tiene que leer para que escuche la voz de Dios. Dios habla en su palabra. Dios nos da lo que necesitamos a través de su palabra. Dios provee bendición a nuestro corazón a través de su palabra. Por eso la gran insistencia de leer la Biblia todos los días. Porque todos los días debes escuchar la voz de Dios. A los que les parece, por ejemplo, muy largo el devocional que enviamos, es que les gusta oír un poquitico de Dios. Y por eso leen un solo versículo. Y leen: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Y ahí se deleita usted todo el día, el mes, el año, y lleva años deleitándose ahí y nunca ha experimentado la profundidad de lo que Dios quiere hablarle a su corazón. Cuando cambiamos el formato del devocional, comenzamos a recibir llamadas que ahora era muy largo el devocional. Yo lo único que pregunto es: ¿tú quieres oír a Dios? A Dios le gusta conversar largo con los que aman. Dios no es un Dios de monosílabos. Dios no es un Dios de palabras cortas. Por eso vamos a leer Efesios capítulo 2. Filipenses capítulo 2. Efesios fue lo que leímos con el predicador anterior. Efesios capítulo 2. Lo que pasa es que para poder predicar ahorita tuve que estudiar el anterior. Pero Filipenses capítulo 2, vamos a comenzar a leer del versículo 1 al versículo 11. Y tenemos que entender nosotros, hoy cuando el mundo está ya celebrando la resurrección de Cristo, van algo acelerados, pero hoy vamos a estudiar sobre lo que dice Dios en su palabra, lo que Él mandó hacer a Jesús para darnos la salvación, la vida eterna, para darnos el regalo de su gracia. Y por eso a Jesús le fue necesario hasta la muerte y a la muerte de cruz. Le fue necesario llegar. Nació, creció, y en 3 años y medio de ministerio sabía que tenía que ir hasta la cruz y que tenía que ir a la muerte en la cruz. Sabía que la única forma para restaurar al ser humano era pagar un precio de sangre. Por eso nace el nuevo pacto en Cristo, pacto de sangre. Por eso dice la Biblia: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo y teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Por eso vamos a mirar, vamos a hacer un estudio versículo por versículo y vamos a ir entendiéndonos todo lo que Cristo hizo en la cruz por nuestra vida. Es necesario entender nosotros que
debemos tener entre nosotros, según dice Filipenses, debemos tener entre nosotros el mismo sentimiento que hubo en Cristo: morir por otros. Y una muerte de maldición, una muerte en la cruz, y debemos morir por el que no se lo merece, porque Él murió por nosotros que no lo merecíamos. No es pagar el precio por los que nos aman, no es hacerle el bien al que nos quiere. Si ustedes leen bien los evangelios, se van a dar cuenta que hasta el último momento, cuando Jesús se llevaba ante Poncio Pilatos, sus discípulos, entre ellos permanentemente había lo que hoy hay en la iglesia: dificultades, problemas, no se entendían, se juzgaban, se maltrataban el uno por el otro, se ofendían. No podemos pensar que cuando el Señor llamó a Pedro en la barca y a los dos hijos de Zebedeo, a Juan y a Jacobo, cuando el Señor los llamó y se subió en su barca, no podemos pensar que de una vez fueron hechos santos. Es el mismo proceso que ha pasado en nuestra vida. Jesús subió a nuestro corazón hace mucho tiempo, en unos más que en otros, pero Jesús subió hace mucho tiempo a su corazón. Y todavía no somos santos. Todavía tenemos que aprender para poder vivir y experimentar lo que Él quiere que vivamos y experimentemos. Volvemos a recalcar en un versículo de anoche y volvemos a pensar, ¿qué dice Romanos 3:23? En Romanos 3:23 dice que, ¿se acuerdan? Porque la paga del pecado es ¿qué? Es muerte. Y si todos sabemos que pecar nos lleva a morir, y no solamente la muerte física, porque el pecado puede llevarlo a la muerte física. Hay muchos que están en la cárcel porque tuvieron un día una ira e intenso dolor y no se acordaron de nada y mataron a otra persona. Hay gente que está sufriendo por muchas cosas que él cree que no eran pecado, pero la paga del pecado es muerte. Y si sabemos nosotros que la paga del pecado es muerte, ¿por qué pecamos? ¿Por qué si sabemos que pecar nos lleva a sufrir, por qué lo hacemos? Y es una pregunta que usted debe hacerse permanentemente en su corazón. Porque el sufrimiento no es porque Dios quiere que usted sufra. El sufrimiento no es el desarrollo de la ira de Dios sobre su vida. No. El sufrimiento es la consecuencia del pecado. Y si sabemos que si pecamos vamos a morir, ¿por qué no pensamos? ¿Y por qué no reaccionamos en el oír a Dios para que nos fortalezca cada mañana y nos evite ir a la muerte, al sufrimiento? Hay unos que en su sufrimiento es la escasez, otros tienen el sufrimiento que es la abundancia y no la saben controlar y se vuelven esclavos de la abundancia. Por eso el rey Salomón, de una manera muy especial en Proverbios, le dice a Dios tres cosas que son supremamente importantes y que espero que usted las escriba.
Yo seré el hombre más feliz el día que yo vea que usted llega aquí con un cuaderno, un lápiz, para que escriba las cosas que deben afectar su vida de ahí en adelante. El rey Salomón le dice a Dios: Dios, no me des pobreza, porque siendo pobre me olvido de ti. Reniego de ti, perdón. Y dice: no me des riqueza, porque siendo rico me olvido de ti. Dame lo necesario para que siempre viva agradecido de ti. Es una realidad. Por eso muchos que tienen muchísimo dinero hoy sufren terriblemente. Pero es lo que Dios está planteando y es lo que Dios dice. ¿Qué es consolación? Consolación en Cristo, que es lo que dice la palabra de Dios, lo que dice el apóstol Pablo. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si hay alguna ayuda, si hay alguna fortaleza de Cristo para su vida, si hay alguna forma de hacerle vivir lo que nunca antes ha vivido en Cristo, eso es lo que significa la consolación en Cristo. Y si algún consuelo de amor, Dios consuela al que está triste amándolo. Dios consuela al que tiene faltantes a través de su amor. El amor de Cristo era el que sanaba a los enfermos. El amor de Cristo era el que liberaba a los oprimidos. El amor de Cristo era el que ayudaba para que hubiese victoria en el corazón. Y por eso dice la palabra de Dios: si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, y si algún afecto entrañable, y si alguna misericordia. Todo eso lo vamos a recibir de Cristo. Solamente necesitamos entender que Él es una gran necesidad en nuestro corazón y que necesitamos escucharlo, porque Él nos va a consolar a través de la expresión máxima de su amor, nos va a consolar a través de su misericordia y nos va a consolar a través de su gracia. Por lo tanto, debemos conocerlo para que cuando lleguen todos esos regalos a nuestra vida, podamos abrir nuestro corazón y recibir la multitud de cosas que Dios tiene para su vida. Es muy difícil recibirle al que no conocemos. Es muy difícil aceptar regalos de alguien que no conocemos. Por eso dice, la palabra de Dios dice, el apóstol Pablo: completad mi gozo, sintiendo lo mismo y teniendo el mismo amor que Cristo tuvo. Si usted ama como Cristo amó estando en la tierra, si usted ama a sus hijos, ama a su cónyuge, ama a sus compañeros de trabajo, ama a sus vecinos, con nadie tendrías problemas. Vivirías en el camino del orgullo y la felicidad, y no como vivimos algunos, que no hemos anhelado lo que Cristo hacía, la humildad con que Cristo servía. Es muy complicado cuando a una persona en el mundo le ascienden en un cargo de autoridad. Automáticamente deja de operar como dice la Biblia. Entre más arriba, más humildes. Pero cuando le dan un cargo a usted donde pueda ejercer autoridad, pierde la humildad. Abandona la humildad. Y empieza la vida de exigencia. Empieza o comienza la vida de señalamiento, y sin embargo dice el Señor: teniendo el mismo
mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores y a él mismo. A eso fue lo que vino Cristo a enseñarnos y es lo que el apóstol Pablo quiere que pongamos por obra. Usted trabaja mucho, todos trabajamos demasiado. Y entonces, ¿a quiénes somos los que maltratamos? A nuestros hijos. ¿A quiénes somos a los que le fallamos? A nuestros hijos. Problema que se respete entre padre y madre, problema que asumen sus hijos y problema y dificultad que van a vivir ellos. Por eso el Señor Jesucristo, el apóstol Pablo, traduciendo lo que el Señor Jesucristo quiere, dice: no hagáis nada por contienda. No ames porque te toca. No ames porque es una obligación. Ama porque es una necesidad de estar bien. Ama porque es una necesidad de convivir bien. Ayer estudiamos acerca de dónde aparece el mundo de las justificaciones. Y estudiamos la vida de Adán y de Eva. Hoy tenemos que recordar que hoy ante la humanidad lo que se impone es la justificación. Pero es que si a mí me tratan mal, yo debo tratar bien. Si a mí me humillan, yo no debo humillar. El ojo por ojo y diente por diente se acabó hace rato. El ojo por ojo y diente por diente se terminó hace muchísimos años. Por eso en Cristo no existió la venganza. Porque esas cosas se acabaron hace mucho tiempo. Por eso tenemos que entender lo que dice la palabra de Dios. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. No miremos solamente lo que nos conviene a nosotros. Actuemos para darle respuesta a los que están a nuestro lado. Es preferible aplicar lo que dice la palabra de Dios y sostenernos ahí, porque es lo que el apóstol Pablo quiere que entendamos. Y por eso es que hablamos de que es mejor dar que ¿qué? Que recibir. De amor. En otras oportunidades hablamos, siembra amor. De amor y recogerás amor. Sé humilde y recogerás buen trato. Sé manso y vivirás bien. Nadie puede negar que Moisés tuvo muchos problemas y dificultades a lo largo de su ministerio. Pero tampoco nadie puede dudar de que fue un hombre manso. Dios lo volvió manso. Así como Jesús. Jesús sabía que Judas Iscariote le iba a entregar. ¿Le dio cena o no? Y le sirvió primero. Él sabía que Pedro lo iba a negar. De
¿Dejó de amarlo? Eso hace una persona humilde. Y por eso cada uno recoge lo que siembra. ¿Qué recogió Judas Iscariote? Ahorcarse. Entregó sus 30 monedas de nuevo y fue y se ahorcó, porque reconoció que había entregado a una persona humilde, a una persona servidora, a una persona que amaba, a una persona que servía, y que eso no se lo merecía, y por eso decidió voluntariamente ahorcar. Y Pedro, cuando el gallo cantó, después de haber negado a Jesús 3 veces, hizo una fiesta, ¿cierto? No, dice que le dolió tanto en su alma negar a un hombre con las cualidades de Cristo, negar a una persona con el comportamiento de Jesús, que le tocó salir a llorar amargamente. Y cuando usted hace eso, también llora amargamente. Cuando usted maltrata a un justo, cuando usted juzga a un justo, cuando usted señala a un justo, a usted le duele el alma. Pero por eso es que hay que leer la Biblia, para oír a Dios. La gente está esperando que Dios le hable audiblemente. ¿Estamos de acuerdo o no? Y Dios todas las mañanas le habla audiblemente. Lea en voz alta y escuchará la voz de Dios, porque la palabra de Dios es su voz, es su enseñanza, es su amor, es su misericordia, es su gracia, es el derramamiento de su poder y de su gloria sobre los que le aman y los que le buscan. Si es verdad, hay que levantarse, como dice el dominicano, un chin más temprano para leer todo, para escuchar la voz de Dios. Para saber qué es lo que demanda Dios de nuestra vida. Dice el libro de Proverbios que el perezoso le da hasta pereza extender la mano para recoger la comida. Y el perezoso se escuda en decir: el león está en la calle y nos acabará, mejor no salgamos. Cuando Dios nos está hablando y nos dice: quiero hablarte cada mañana, quiero tener intimidad contigo cada mañana. De madrugada oirás mi voz, le decía el salmista. Dios, Dios mío eres tú, y de madrugada oirás mi voz. De madrugada me presentaré delante de ti, oh Dios. Te hablaré y esperaré que me respondas. Por eso el apóstol Pablo dice: haya pues entre vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Haya en ti, haya en nosotros ese mismo sentir que hubo en ¿quién? Que hubo en Cristo. ¿Cuál era el sentir de Cristo? Amar, servir, perdonar, ayudar, gestionar para otros, convivir en la grandeza con otros, compartir la soberanía de su Padre con otros. Eso es. Por eso vuelvo y le repito, es necesario
necesario que oigas a Dios para que puedas tener el mismo ¿qué? Sentir que Cristo tenía. Compartir la gloria de su Padre con los que le seguían, con los que le rodeaban, con los que le buscaban. Y por eso dice la palabra de Dios: no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Era Dios. ¿Y qué necesitaba el de la humanidad si era Dios? No, Él necesitaba entregarse para que la humanidad fuera salva. Era su sentir. Y el sentir de todo cristiano, según el apóstol Pablo, en 2 de Corintios capítulo 4, versículo 11 y 12, el apóstol Pablo habla de que usted debe morir para que los que están a su alrededor tengan vida. Eso fue lo que hizo Cristo. Vivió como nosotros, como un hombre, fue tentado, fue juzgado, fue criticado, fue maltratado. Los 2 últimos días de Jesús fueron demasiado terribles en la tierra. Nombraba a Giovanni, además de sus historias y sus ejemplos, nombraba a Giovanni la película. Bueno, yo soy muy malo para ver cine, pero yo nunca podré olvidar la película que vi cuando tenía 10 años. Cómo la gente del teatro lloraba de ver todo lo que le hacían a Jesús. Por eso yo era acólito en la Iglesia Católica. Por lo tanto, yo también lloraba. Y me provocaba como echar incienso en ese momento. Era mucho el sufrimiento en ese teatro. Todo el mundo lloraba y gritaba. Porque Cristo estaba siendo maltratado. Pero, ¿qué pasó después? Mientras que no haya una conversión en su vida, no pasará nada. Llorarás. Y por eso muchas veces yo le ruego a Dios que cuando yo predique nadie llore. Hay dos cosas que yo le pido a Dios: ni que lloren ni aplaudan. Porque es muy sencillo llorar. Y todos en ese teatro lloraban. Y lo que más me llamó la atención de esa película es que en la película sale Judas Iscariote a hacer lo que va a hacer y se encuentra con Pedro en esa película. Y se cogen los dos así como a hacer puños, a hacer golpes. Y Pedro le dice a Judas Iscariote: lo entregaste. Y el otro le dice: lo negaste. Y quedaron empatados. Esa es la vida de la justificación. Esa es la iglesia motivacional de hoy. Esa es la iglesia humanística de hoy, donde usted lo único que busca es cómo justificar lo que usted hace. Y no piensa en que tiene que ser el imitador de Cristo. Que tiene que hacer lo que Cristo hizo. Y aquí nos está diciendo: siendo Dios, no tomó esto para aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Qué bonito que saliéramos de este lugar todos con esa misma convicción. De ir a amar a los que no nos aman. Recordando que hay que llegar a la muerte de cruz.
A veces usted va a pedir perdón y lo maltratan, ¿no? Y usted va de buenas intenciones. Y usted va a pedir perdón y lo maltratan. Entonces usted se le vuelve a salir el apellido y vuelve a quedar mal. ¿Qué hora? Ahora el otro está más recargado. Porque no hemos llegado a la muerte ya. No hemos llegado a entregarnos verdaderamente por eso. Y por eso dice muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua le alabe y le bendiga a Jesús. Por eso cuando se oscurece, cuando el Señor va a morir, se oscurece la tierra. 6 horas de oscuridad. ¿Y qué dicen los escribas, los fariseos, el sumo sacerdote y los sacerdotes de la época? Oiga, parece que sí era el Hijo de Dios. Parece que sí era el Hijo de Dios. Ya usted después de una predicación sale de aquí diciendo, parece que Dios es bueno. Parece que Dios tiene la razón. Parece que Dios quiere amarnos. Parece. Y tembló. Se abrió la tierra. Y a usted se le ha abierto el cielo para bendecirlo. Y aún con eso no basta para que estemos humillados delante de Dios. ¿Qué más necesitamos? A mí me parece tremendo. Esta tarde leía Mateo 26, 27 y 28. Y a mí me parece increíble que los sacerdotes, los escribas, el sumo sacerdote, Caifás, le diga al jefe de la guardia: tienes que redoblar la guardia ante la piedra y tienes que poner hombres que estén ahí, porque lo más seguro es que los discípulos de Jesús se van a robar el cuerpo esta noche para decir que Él resucitó, porque ya sabía que era Dios. Ya había descubierto que era Dios el que le había mandado matar. Y por eso le dieron unas monedas a los que vieron todo lo que pasó para que siguieran en el engaño. Y hay muchos cristianos a los que permanentemente les compran la conciencia para seguir en la misma creencia que llevan. Dice que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de su Padre. Dice la palabra de Dios en la carta del apóstol Pablo a los Gálatas en el capítulo 4. Veníamos hablando de que se hizo semejante a los hombres, nació de una mujer y nació bajo la ley, vivió como cualquier ser humano, sometido a sus padres, esperando la adultez para cumplir el propósito del Padre. Gálatas capítulo 4, del 1 al 7. El apóstol Pablo nos recuerda cosas que tenemos que vivir. Y dice la palabra: pero dijo, mientras el heredero es un niño pequeño, aunque es señor de todo, en nada difiere con un esclavo. Porque está debajo de sus tutores.
Dice el apóstol Pablo, mientras que no tenga la conciencia abierta para descubrir lo que es el bien y el mal y para entender quién es Dios y quién es el hombre, no puede heredar. Siempre tendrá tutores. Y dice el apóstol Pablo, tutores y administradores hasta el plazo prefijado por el Padre, hasta que tenga edad. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos esclavizados bajo los rudimentos del mundo, niños espirituales. Estábamos esclavizados bajo los rudimentos del mundo. Pero que hago un paréntesis y voy a Corintios. Qué fuerte cuando el apóstol Pablo le habla a la iglesia de Corintios y le dice que siendo ya adultos tiene que hablarle como a niños. Habiendo estado siguiendo tanto tiempo a Jesús, tengo que hablaros como a niños. Tengo que repetiros las cosas sencillas y elementales del reino de los cielos, porque aún no puedes vivir en él, porque no has desarrollado el carácter de Cristo en tu vida y no has entendido cómo es que tienes que vivir en el reino de los cielos, apartado del pecado y de la maldad, para que puedas experimentar el amor y el poder de Dios derramado sobre tu vida. ¿Hasta cuándo, esclavos? Ya usted sabe y usted tiene conciencia abierta. Y usted sabe cuando comete un error y ¿quién lo acusa? ¿El vecino? Su propia conciencia, el Espíritu de Dios que está dentro de ti, te señala. Y aún allí en ese momento anhelas justificarte. Por eso miren lo que dice la palabra de Dios. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiera a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiéramos la adopción de hijos. Usted y yo ya fuimos adoptados como hijos. Juan 1:12. Juan 1:12 dice: mas a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ya usted no es esclavo, es hijo. Ahora lo que pasa es que hay dos tipos de hijos según la parábola del Señor Jesucristo. O usted es hijo como el hijo pródigo, que regresa a los brazos de Dios para recibir su amor, para recibir su misericordia, para recibir su ternura, para recibir su gracia, para recibir el regalo de la salvación y de la vida eterna, o toma la posición del hermano mayor. El hermano mayor, además de juzgar a su hermano, ¿a quién juzgó? Al padre. Nosotros tuvimos una discípula en Valledupar, una ciudad en Colombia, la capital del departamento del Cesar, que era una señora muy simpática. Ella decía que todos los días se sentaba en su mesa y servía 2 tintos, 2 cafés, uno para ella y otro para Dios, y peleaba con Dios. Y yo, sí, Señor, Dios mío, ¿a dónde vamos, Dios? Y eso era lo que hacía, eso es lo que nos enseñaron a través del hijo mayor, ¿o no? ¿Con quién peleó? Con el padre. Le reclamó: Padre, yo siempre te he servido, yo siempre te he amado, yo siempre he hecho lo que tú me dices. Y
papá le dice, pero hijo, si todo lo mío es tuyo, coge el cordero que quiera y cómaselo cuando quiera. Pero él quería que Dios se lo preparara para él. Ya usted Dios le dice, yo te amo y con amor eterno te he amado, y no te basta. No te basta. El apóstol Pablo, Dios le dice al apóstol Pablo, bástate mi gracia. Y para él fue suficiente, para nosotros no. ¿Dónde vamos? Estamos celebrando la resurrección de Cristo del mundo. Pero la pregunta es, ¿cuántos de aquí salimos a seguir al resucitado? Porque está vivo. Hay que seguirlo. Pero usted dice, Él está muerto y vive en mi corazón. Él ha tenido misericordia de mí y vive en mi corazón. Yo le voy a invitar a que nunca más se engañe. Porque el apóstol Pablo le dice a toda la iglesia en Gálatas, que dice, no os engañéis. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso mismo segará. Y dice aquí la palabra de Dios, dice, nació bajo la ley para que redimiera a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiéramos la adopción de hijos, y por cuanto sois hijos, Dios envió al Espíritu de su Hijo a nuestros corazones, que clama, Abba Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si eres hijo, también heredero por medio de Dios. Declárate heredero. Levanta tu voz y diga, yo soy heredero. Pero no me pregunte la cuenta del banco, usted tiene que ir a recoger la plata. Porque esa no es la herencia. La herencia es la herencia del amor, la herencia del poder, la herencia de la grandeza, la herencia de la misericordia. Para poder vivir. La plata siempre será una añadidura de Dios. Todo el que se esfuerza para vivir en sus decretos, mandamientos y ordenanzas, principios, siempre recibirá lo necesario. Por eso el Señor dice que debemos buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas que anhelamos y deseamos nos serán añadidas, porque somos herederos de su gloria, herederos de su grandeza. Y si Él dice, mío es el oro y mía es la plata, somos herederos de su gloria. Pero Él es el mismo que dice en Mateo 7, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Al que pide se le da, el que busca halla, y al que golpea se le abre. Toma decisiones en tu vida. Toma decisiones para que puedas ver la gloria de Dios, para que puedas experimentar la grandeza de Dios, la misericordia del Altísimo. Por eso Jesús el hombre que es sobre todo nombre, el nombre que es sobre todo nombre, el hombre que es sobre todo hombre, Jesús, el Hijo de Dios,
Dios también lo exaltó, ya lo leímos en Filipenses 2, del 9 al 11. Dios, dice la palabra, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Ahora podemos nombrarlo con libertad. Ahora podemos amarlo con libertad. Ahora podemos entrarnos a vivir la dimensión de lo glorioso que Él tiene para nuestra vida. Allí, cuando estamos leyendo Filipenses capítulo 2, del versículo 1 al versículo 11, encontramos que estas son otras exhortaciones a los deberes cristianos que tenemos que cumplir para ver la gloria de nuestro Dios. Somos llamados a la unanimidad, a la humildad, conforme al ejemplo del Señor Jesús. La bondad es la ley del reino de Cristo, la lección de su escuela, el uniforme de su familia. Esas es las cosas que Cristo quiere que realicemos cada uno de nosotros. Eso es lo que Dios plantea en su palabra. Es lo que Dios quiere que nosotros vivamos en su palabra. Se mencionan diversos motivos para amar fraternalmente, para desarrollar el amor fraternal. Hoy en la iglesia necesitamos desarrollar el amor fraternal. Y es a lo que nos está invitando el apóstol Pablo cuando nos menciona todo lo que nos quiso mencionar en Filipenses, capítulo 2. Si esperáis o experimentáis el beneficio de las compasiones de Dios para sí mismo, ser compasivos unos con otros, es el gozo del ministerio para ver la unanimidad en la gente, en la iglesia, en la familia, donde quiera que usted esté. La humildad es un eje que genera la vida abundante en la familia, que genera las cosas que necesitamos hacer. Cristo vino a enseñarnos a ser humildes, a ser mansos, a hacer uso de la templanza en nuestra vida. Cristo vino a mostrarnos el cómo tenemos que vivir, el cómo tenemos que experimentar la vida del Espíritu en cada uno de nosotros. No seamos severos con la gente, seamos severos con nosotros mismos. No seamos severos con los hijos, seamos severos con nosotros. Severos es exigirnos al cumplimiento de lo que Dios nos pide para poderle exigir a los que están a nuestro alrededor lo que Dios demanda de ellos. Ejemplo os he dado. Ahí tenemos que vivirnos. Esa es la gran exigencia de lo que Dios quiere que nosotros vivamos para poder tener esa satisfacción que podemos vivir. Pablo hace un gran énfasis en la unidad espiritual, y Pablo habla de que la unidad espiritual solamente se puede lograr a través de la lectura y el desarrollo de la palabra de Dios en nuestra vida. No hay otra forma de lograr la unidad. El apóstol Pablo es claro. Por eso el apóstol Pablo, cuando le habla a la iglesia de Gálatas, dice que el evangelio que él anuncia no es un evangelio que lo aprendió
de alguna persona o de hombre alguno, sino que el evangelio que él predica es un evangelio que Jesucristo le reveló, porque decidió vivir como Cristo vivía, y por eso el mismo apóstol Pablo en Gálatas capítulo 2, versículo 20 dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ahora no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Es increíble. El apóstol Pablo le habla a la iglesia en Filipos, le dice a los filipenses, les hace un gran énfasis en amarse unos a otros y trabajar juntos con un corazón y un propósito definido para poder ver la gloria de Dios en sus vidas. Y es lo mismo que hoy yo les pido en el nombre del Señor en la iglesia. Les pido que lo hagamos y lo pongamos por obra en la casa. No nos dejemos dispersar en la familia por las circunstancias y por las cosas que están pasando. Tomemos la fuerza espiritual y la humildad para poder vencer el internet o el mal uso que nuestros hijos le dan al internet, a los aparatos electrónicos que son de mucha bendición, pero sin control se vuelven la perdición más grande de las personas. No busquemos los enemigos fuera de la casa. Los enemigos los estamos albergando en la misma familia. Los enemigos los estamos albergando en nuestra propia casa. Por eso el apóstol Pablo les dice: trabajar juntos con un corazón y un propósito. Cuando trabajamos juntos, soportando los problemas de otros como si fueran nuestros, demostramos el ejemplo de Cristo, que fue lo primero que Él hizo en nuestra vida. Marcar nuestro corazón con su gloria y con su gracia. Marcar nuestro corazón con su presencia, con su gratitud y amor, de ternura y de gloria eterna. Es importante. Ahora al final vamos a tomar la Santa Cena. Y es importante que entendamos lo que vamos a hacer. Es importante que podamos entender qué significó el cuerpo de Cristo molido, maltratado, herido. Para eso les recomiendo que abramos la Biblia en Isaías 53. Y vamos a detenernos a estudiar, o vamos a detenernos a mirar solamente lo que dice Isaías 53 para poder entender lo que Dios quiere para nuestra vida. Vamos a mirar vamos a entender lo que el Señor quiere regalarnos en esa parte maravillosa que debemos entender todos como creyentes. Lo primero que debemos entender nosotros es la posición que toma el Señor. Toma forma de esclavo. Y por eso vino a una esclavitud sufriente. Porque sin ser pecador, asumió lo que generaba dificultades
personas, y por eso nos mostró y nos enseñó acerca de su humildad cuando lavó los pies de sus discípulos. Ya eso lo explicamos. El día jueves lo explicamos en la mañana. El viernes, perdón, lo explicamos en la mañana. Y eso fue lo que el Señor hizo para mostrarnos lo que dice Isaías 53. ¿Quién ha creído a nuestros anuncios, a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura le veremos, mas sin atractivo, para que ¿qué? Para que le deseemos, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentando en quebranto, y como nosotros es lo que hacemos, y escondemos en él el sufrimiento de nuestra vida, y entregamos en él el padecimiento de nuestro corazón. Eso es lo que él asume en nuestro corazón y en nuestra vida. Y tenemos que entender nosotros que ciertamente él fue molido por nuestros pecados, que ciertamente él experimentó un quebranto, y que escondimos de él el rostro, y fue menospreciado, y no lo estimamos, no lo valoramos. Estamos hablando del pueblo de Israel, palabra profética de cuando llega Jesús y vino a los suyos y no lo recibieron. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Hoy tenemos que entender nosotros que él pagó por lo que tenemos en nuestra vida. Y hoy es necesario ponernos a cuentas con Dios, porque no creemos en lo que Cristo hizo por nosotros. Y por eso dice: mas él herido fue por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Nos descarriamos. Cuando él vino a la tierra, encontró el mundo descarriado. Cuando él llegó al templo, encontró que el templo de su padre lo habían convertido en una cueva de ladrones. El pueblo estaba descarriado. Y hoy tenemos que recordar que el templo de hoy es nuestro corazón, porque dice la palabra de Dios que usted y yo somos templo del Espíritu Santo, y por lo tanto ese corazón que es el templo del Espíritu Santo es el que hemos convertido en cueva de maldad, en cueva de pecado, en cueva de dolor, en cueva de sufrimiento, de amargura, y que hoy nos es necesario permitir que Cristo saque todo lo que le hemos permitido al diablo sembrar en nuestro corazón. Porque el apóstol Pablo lo confiesa en Romanos capítulo 7. El apóstol Pablo dice, ya siendo cristiano y estando predicando el evangelio, y después de haber dicho en Romanos 1:1, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol. En Romanos 7, después de una larga trayectoria
entonces él reconoce y dice, sigo luchando y sigo batallando ¿con qué? Con mi pecado. Porque tengo que reconocer que si quiero hacer lo bueno, que sé que es lo bueno, y que sé cómo se hace lo bueno, y que sé de quién se depende para hacer lo bueno, y sin embargo termino haciendo lo malo, tengo que reconocer que ya no soy yo. Ni tampoco le podemos echar la culpa a otra persona, que el apóstol Pablo termina diciendo, tengo que reconocer que es el pecado que mora en mí. He dejado morar el pecado. Su corazón es el templo del Espíritu Santo. Y mientras usted siga permitiendo que en ese corazón viva la maldad, viva el egoísmo, la falta de humildad, mientras que no esté allí la perseverancia y el amor, usted seguirá sufriendo. Por eso dice Dios en su palabra, angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Eso fue lo que hizo Jesús por nosotros. Es lo que Él ha hecho por nuestra vida. Con todo eso, Jehová quiso quebrantar, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Hoy necesitamos ponernos en pie para orar y ver la gloria de Dios en nuestras vidas. Vamos a ponernos en pie y vamos a decirle a Dios. Quizás tenemos que decirle lo mismo que dijo el apóstol Pablo. Mientras que va preparando la cena.